La elasticidad es un dato que me aporta la relación entre dos variaciones porcentuales. Cuando nosotros hablamos de elasticidad, estamos hablando de la sensibilidad de cambio de una variable influenciada por otra variable. ¿Para qué nos va a servir esto en economía? Por ejemplo, para el cálculo de la elasticidad de la demanda, que nos va a permitir comparar la variación porcentual de la cantidad de un producto determinado en relación con el cambio porcentual de la variable independiente, que en este caso es el precio. Lo que se ve en pantalla es la fórmula de cálculo, entonces, de la elasticidad precio de la demanda. Es delta Q sobre Q dividido en delta P sobre P. Esto nos va a arrojar a nosotros un número elástico que nos va a sintetizar la relación de cambio entre estas dos variables porcentuales. Vamos a ver gráficamente. Como ustedes saben, y hemos visto en clases anteriores, la elasticidad precio de la demanda tiene una pendiente negativa, producto de que la variable graficada en el eje de las Y, en este caso precio, actúa inversamente a la variable graficada en el eje de las X, que son las cantidades. De acuerdo a la ley de la demanda, cuando hay un aumento del precio, las cantidades disminuyen. Veamos este ejemplo que hemos hecho gráficamente, donde la curva de la demanda tiene una pendiente negativa de tipo inelástico. ¿Esto qué significa? Que la variación que se han producido en las cantidades es porcentualmente menor a la variación que se han producido en el precio. La demanda entonces es inelástica cuando la elasticidad precio de la demanda es menor a 1 en términos absolutos, porque el número elástico que nos va a arrojar esto es un valor negativo, al igual que la pendiente. Esto, explicado en la realidad, significa que nosotros tenemos un bien o servicio inelástico cuando una variación del precio no altera profundamente las cantidades. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando estamos hablando de bienes o servicios que satisfacen necesidades primarias. Por ejemplo, el pan, el aceite, el azúcar, son bienes que, a pesar de que puedan aumentar considerablemente su precio, las cantidades van a sufrir una disminución siempre porcentualmente menor a la variación sufrida por el precio. Desde ya, como lo hemos explicado previamente, pendiente negativa implica que aumentos de precio, disminución de cantidades. Por eso es que el número elástico siempre va a ser negativo cuando hablemos de elasticidad precio de la demanda. Lo que vamos a tener que saber identificar con corrección es cuando el número del cálculo de elasticidad es menor a 1, que es el caso que estamos viendo en pantalla, referido a un bien de demanda inelástica. Cuando la curva de la demanda tiende a la horizontalidad, por decirlo de alguna forma, es cuando la variación de las cantidades ha sido mayor que la variación expresada en el precio.
O sea que delta Q sobre Q es mayor a delta P sobre P. Estamos hablando de una demanda de un bien, de una demanda elástica del bien. ¿Esto qué significa? Que cuando que el precio o la variación del precio es menor a la variación de las cantidades, el número elástico es un número mayor a 1. Y como la pendiente, repito, es negativa, estamos hablando de un valor mayor a menos 1. Esto se da en el caso de bienes que no son de primera necesidad, sino que pueden ser bienes que tienen o un sustituto cercano de amplia aceptación, o son bienes que cubren necesidades secundarias. Por ejemplo, el caso de que se da en el precio de la carne. Si el precio de la carne aumenta en una proporción, por lo general la disminución en las cantidades es mayor, producto de que la gente inmediatamente reacciona a los aumentos de precio volcándose a otro producto. En este caso del ejemplo vemos que hay una disminución del precio de P1 a P2 y un aumento en las cantidades de Q1 a Q2 en proporción mayor. Esto matemáticamente nos da una relación de cambio mayor a 1. También está el caso de bienes que no cubren necesidades primarias, que cubren necesidades secundarias, que también los aumentos de precios hacen variar las cantidades en proporción mayor. Hay otra situación de elasticidad que es cuando, que no es muy común, pero que es cuando la variación del precio es igual a la variación de la cantidad. Llamamos a este tipo de variación elasticidad unitaria del precio de la demanda. Entonces, el cálculo de la elasticidad precio nos va a dar un valor igual a 1 en términos absolutos y de signo negativo producto de esta pendiente que decimos que es la pendiente de la demanda, que es negativa. La elasticidad precio de la demanda también tiene dos situaciones extremas. La primera es cuando estamos frente a un bien de elasticidad precio de la demanda perfectamente inelástica. Este es el caso de que no se produce variación en la cantidad, cualquiera sea la variación del precio. Esto quiere decir que vamos a dividir, o acá vamos a encontrar un cociente de 0 sobre cualquier número que es igual a 0. Entonces, la elasticidad precio de la demanda igual a 0 nos indica una recta paralela al eje de la Y que refleja que no van a haber cambio en las cantidades, cualquiera sea la variación en el precio. El caso más concreto de esto es el caso de la demanda de los remedios, que son de vital importancia para algunos pacientes que tengan dependencia extrema a ese remedio. En ese caso, vamos a ver que los pacientes van a consumir la cantidad prescripta únicamente de remedios al precio que sea, porque lo necesitan para la subsistencia. Este caso nos dice que este tipo de bien tiene una elasticidad perfectamente inelástica. El caso opuesto es cuando no hay variación de precio, cualquiera sea la cantidad demandada de un bien. Entonces estamos hablando de un cociente entre un número y una variación de precio igual a 0. Eso matemáticamente nos da una indefinición del resultado o lo que se dice también que tiende al infinito. Esta curva, que es una línea recta paralela
al eje de las X, nos dice que es una curva perfectamente elástica. No hay tantos casos que puedan ejemplificar esta situación. No hay tantos bienes que tengan una pendiente perfectamente elástica, pero sí encontramos bienes que tienden hacia la elasticidad perfecta. Es el caso, por ejemplo, de las compañías de celular y el precio de celulares. Al haber una competencia de tipo oligopólica, si alguna de las compañías decide aumentar el precio, inmediatamente su demanda se va a tornar cero, porque no hay posibilidad de que compañías aumenten drásticamente el teléfono, porque perdería sus clientes que inmediatamente se pasarían a las otras compañías. Si bien no es el ejemplo más claro que se pueda ver, en economía no abundan muchos casos de este tipo de elasticidad perfecta. También encontramos